¿Creéis en la existencia de un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes constituyen una unidad de tres personas coeternas? ¿Aceptáis la muerte de Jesucristo en el Calvario como un sacrificio expiatorio por los pecados de los hombres? ¿Y creéis que por la fe en su sangre derramada los hombres se salvan del pecado y de su penalidad? Habiendo renunciado al mundo y a sus caminos de pecado, habéis aceptado a Jesucristo como vuestro Salvador personal y creéis que Dios, por causa de Cristo, ha perdonado vuestros pecados y os ha dado un nuevo corazón. ¿Aceptáis por la fe la justicia de Cristo y la reconocéis como vuestro intercesor en el santuario celestial y aceptáis la promesa de su poder y su gracia transformadora para vivir una vida centrada en Cristo y llena de amor en vuestros hogares y delante del mundo? ¿Creéis que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, la única regla de fe y práctica para el cristiano? ¿Os comprometéis a dedicar tiempo regularmente para la oración y el estudio de su palabra? ¿Aceptáis los 10 mandamientos como una expresión del carácter de Dios y una revelación de su voluntad? ¿Es pues vuestro propósito, por el poder de Cristo obrando en vuestros corazones, guardar esta ley, incluyendo el 4º mandamiento que requiere la observancia del 7º día de la semana, como el sábado del Señor, y es un monumento recordativo de la creación? ¿Esperáis el cumplimiento de la promesa de la pronta venida de Jesús como la esperanza bienaventurada, cuando esto mortal se vista de inmortalidad, mientras os preparáis para encontraros con el Señor? ¿Prometéis ser testigos de su salvación y por precepto y ejemplo ayudar a otros a prepararse para su gloriosa aparición? ¿Aceptáis la doctrina de los dones espirituales y creéis que el espíritu de profecía en la iglesia remanente es una de las características de esa iglesia? ¿Creéis en la organización de la iglesia y os proponéis sostener la iglesia con vuestro esfuerzo, ofrendas, diezmo, tiempo y esfuerzo personal e influencia? ¿Creéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y habéis de honrar a Dios cuidando de vuestro cuerpo, evitando el uso de lo que es perjudicial, absteniéndoos de todo alimento inmundo, del uso, fabricación y venta de bebidas alcohólicas y tabaco en cualquiera de sus formas, y del abuso o mal uso de narcóticos y otras drogas? Conociendo y comprendiendo los principios bíblicos fundamentales, como los enseña la Iglesia Adventista del 7º día, ¿os prometéis por la gracia de Dios ordenar vuestra vida de acuerdo con estos principios? ¿Aceptáis la enseñanza del Nuevo Testamento respecto al bautismo por inmersión y deseáis ser bautizados de esa manera como una expresión pública de vuestra fe en Cristo y del perdón de vuestros pecados? ¿Creéis que la Iglesia Adventista del 7º día es la iglesia remanente de la profecía bíblica, a la cual se invita y acepta a todas las personas pertenecientes a toda nación, raza, lengua? ¿Deseáis ser aceptados como miembros de ella? ¿Estáis de acuerdo con todo lo que hemos leído? Muy bien, pues si estáis de acuerdo, que el Señor os bendiga y que podáis ver los frutos de su Espíritu en vuestras vidas. Según ya fueron presentados ante la Junta de Iglesia, y ya habéis visto que los tres han respondido afirmativamente a los principios, algunos de ellos básicos, lógicamente, bíblicos de la Iglesia Cristiana Adventista. Yo pido a la Asamblea, ¿quién propone que los hermanos sean aceptados previo bautismo de Jordi Alejandro? Porque la hermana Dominga será por profesión de fe. Ella ya fue bautizada en un tiempo, por inmersión, por consiguiente el bautismo es válido. ¿Hay alguien que propone? Ha habido propuesta. ¿Cuántos están de acuerdo? Muy bien, muchas gracias y bienvenidos a la Iglesia del Señor. Después tendremos ocasión de hacerlo de otra forma. Muy bien, pues ahora vamos a pedirle a la hermana Susana y a Daniel que van a tener una intervención especial y nos van a deleitar para honra y gloria del Señor con un canto especial.
aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas cambió tu esperanza y estás ya sin paz, o de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás, puedes ver que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar, eres su gozo y su gran tesoro aquí. Oh, aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Eres fiel en completarla. Y el que la comenzó será fiel en completarla en ti. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Completarla en ti. Completarla en ti. Amén. Vamos a abrir las Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Desde el momento que esta tarde hay muchos amigos que no son miembros de iglesia, y amigos que tal vez por primera vez en su vida entran a una iglesia evangélica, a una iglesia, como le llaman, protestante, de creyentes. Tal vez es necesario explicar algunas cosas, como por ejemplo, ¿por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Yo tengo un programa de televisión en el Brasil, y las personas me escriben cientos y cientos de cartas todas las semanas. Naturalmente yo no tengo la oportunidad de responder las cartas personalmente, porque no tendría tiempo para hacer eso. Pero hay un equipo de personas que responden cartas, y a veces las personas escogen las cartas más desesperadas, más angustiadas y me las pasan. Y muchas de esas cartas expresan preguntas interesantes. Pastor, ¿por qué usted usa tanto la Biblia? ¿Por qué usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, yo tendría que escribir un libro para explicar por qué creo que la Biblia es la palabra de Dios. Pero les voy a dar así rápidamente algunos motivos por los que yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Primero, por ejemplo, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios porque los escritores bíblicos, cada uno de ellos al comenzar a escribir dicen así: palabra de Dios, palabra del profeta Jeremías, que Dios le dio en visión al profeta Jeremías. Timoteo dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Entonces muchos amigos piensan así: pero pues usted cree que la Biblia es la palabra de Dios solo porque el escritor de la Biblia dice que es la palabra de Dios. Mucha ingenuidad, porque cualquiera puede escribir diciendo palabra de Dios y usted va a creer que es la palabra de Dios.
Yo les dije que voy a enumerar varios motivos. Este es uno de los motivos. Que los propios escritores bíblicos dicen que Dios les dio la palabra para ellos escribir. Ese es uno de los motivos. Otro motivo porque yo creo que la Biblia es la palabra de Dios es por la unidad de la Biblia. Por ejemplo, el primer escritor de la Biblia fue Moisés. Y el último escritor de la Biblia fue San Juan, que escribió Apocalipsis. El primer escritor de la Biblia fue Moisés y el primer libro escrito de la Biblia no fue Génesis, fue el libro de Job. Pero Génesis está en el principio de la Biblia. Sucede que Moisés no conoció a no conoció a Juan, que escribió Apocalipsis. Entre Moisés y Juan hubo una separación de 1500 años. Moisés vivió hoy día y 1500 años después vivió Juan. Pero si ustedes agarran la Biblia, van a ver que parece que hubiese sido un solo autor el que escribió. Lo que dice Moisés combina con lo que dice Daniel, combina con lo que dice Oseas, combina con lo que dice Isaías, combina con lo que dice Mateo, combina con lo que dice Juan. Pero ellos no se conocieron personalmente, nunca hablaron. Pero cuando uno lee la Biblia, ve la unidad de pensamiento. ¿Por qué? Porque había una mente divina dirigiendo e inspirando a todos los escritores bíblicos. ¿Por qué otro motivo yo creo que la palabra de la Biblia es la palabra de Dios? Por las profecías cumplidas. Por ejemplo, ustedes saben que antes que Cristóbal Colón descubriese que la Tierra era redonda, la ciencia decía que la Tierra era plana. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de que un barco cuando iba por el mar desaparecía y los científicos de aquellos tiempos pensaban que el barco desaparece porque se cayó al abismo, terminó la Tierra y cayó? Eso decía la ciencia. Y ahí aparece un loco llamado Cristóbal Colón diciendo, no, la Tierra es redonda. Y todo el mundo se reía de Cristóbal Colón. Ustedes conocen bien la historia porque el hombre era español. Y yo conozco bien la historia porque el hombre llegó a mi tierra, a Sudamérica. Por lo menos yo aprendí en la escuela que la reina vendió sus joyas para ayudar a Cristóbal Colón a viajar al otro mundo para descubrir, para probar al mundo que la tierra era redonda, porque nadie le creía. ¿Y cuándo fue eso? El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón con la Niña, la Pinta y la Santa María llegaron a Sudamérica. El 12 de octubre de 1492. La Biblia ya estaba escrita hace 1400 años, antes de que Colón dijese que la Tierra era redonda. Y la Biblia ya decía que la Tierra era redonda. Pero los científicos no creían, porque la Biblia no es un libro científico, entonces no creían. Pero Cristóbal Colón creyó y probó al mundo que la Biblia tenía razón. Todo lo que sucede hoy día, las guerras que suceden, la guerra del Irak, del Golfo Pérsico, la guerra civil en Bosnia, los secuestros, las drogas, el SIDA, todo está profetizado en la Biblia. Los hombres hoy día se preguntan, ¿cómo va a acabar el mundo? Muchos dicen que la población aumenta en progresión geométrica, 1, 2, 4, 8, 16, 32, mientras la producción de la tierra aumenta en proporción aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y la población en proporción geométrica. Y algunos sociólogos creen que va a llegar un momento en que toda la comida del mundo no va a alcanzar para alimentar la población. Y viven desesperados. Yo no me desespero, porque yo sé lo que la Biblia me dice con relación a cómo va a acabar este mundo. La bomba atómica, yo no me desespero, yo sé lo que la Biblia dice. La Biblia hasta aquí, hasta el momento histórico en que vivimos, no falló. Si tú lees la Biblia vas a pensar que este es un libro de historia. No es un libro de historia, es un libro de profecía. Todo lo que está sucediendo, lo que sucedió, ya estaba escrito en la Biblia. La subida del imperio babilónico, la caída del imperio babilónico, la subida de Grecia y Roma, la caída, la subida de Roma,
de Roma, todo estaba profetizado. La pretensión de Hitler de unificar el mundo estaba profetizado. La pretensión de Bonaparte de unificar el mundo estaba profetizado. El fracaso de ellos todo está profetizado en la Biblia. Pero para saber hay que leer la Biblia. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios por el poder, pero por la capacidad de profetizar los hechos que vendrán y que la ciencia hoy día está probando que son así como está escrito en la Biblia. Pero tú me vas a decir, pero Nostradamus también predijo muchas cosas y se cumplen. Es que el motivo por que yo creo que este libro es la palabra de Dios no es solamente la capacidad de profetizar, no es solamente la unidad del libro, no es solamente que los autores bíblicos dicen que es la palabra de Dios, no. Para mí el motivo principal porque creo que este libro es la palabra de Dios es el poder que este libro tiene para transformar vidas. Yo puedo presentar esta tarde aquí prostitutas que vendían su cuerpo en un prostíbulo y hoy día son princesas en el pueblo de Dios, es decir, gente transformada, maravillosa. Yo puedo presentarte homosexuales que fueron transformados por el poder de Dios. Yo puedo mostrarte jóvenes que estaban arruinados en el mundo de las drogas y salieron de las drogas. Yo puedo mostrarte esposos que tenían 30 mujeres y dejaron todos y volvieron a su casa arrepentidos, transformados por la palabra de Dios. Yo puedo presentarte criminales, asesinos, ladrones, transformados por el poder de Dios. Tú lees un libro de historia y sales informado. Tú lees un libro de geografía y sales conociendo más. Pero tú lees la Biblia y tu vida cambia. Alguna cosa sucede dentro de ti. Es el poder divino manifestado a través de la Sagrada Escritura. Por eso yo creo en la palabra de Dios. Tal vez yo no puedo explicarte muchas cosas. Pero ¿cómo hace Dios para transformar? Yo no sé cómo hace Dios para transformar. Yo solo sé que Dios transforma. ¿Pero qué es lo que Dios hace en la vida de una prostituta, de un homosexual, de un criminal? Yo no sé qué es lo que hace. Lo que yo sé es que transforma. ¿Pero cómo lo hace? Yo no puedo explicar. Pero puedo mostrar las vidas transformadas. Entonces vamos a abrir ahora la palabra de Dios. Antes, tal vez voy a responder una pregunta. Pero pastor, la Biblia que usted va a leer es la Biblia protestante. No existe Biblia católica, Biblia protestante, existe solamente una Biblia. Te explico un poco. San Pablo no hablaba castellano, San Pablo hablaba griego. Isaías no hablaba castellano, Isaías hablaba hebreo. Entonces, nosotros los españoles, ¿cómo podríamos leer la Biblia si no leemos ni griego ni hebreo? Era necesario que se tradujese la Biblia del griego y del hebreo para el español. Esos traductores fueron a un único original de la Biblia que existe, que está en hebreo y en griego. Pero hay muchas traducciones. Si el señor Bouillon va y traduce la Biblia, entonces la versión se va a llamar versión Bouillon. Y si el señor Casiodoro de Reina traduce, la versión de él se va a llamar versión de Reina. Y si un señor Valera lo ayuda, se va a llamar la versión Reina Valera. Y si el señor Nácar Colunga, entonces se va a llamar la versión Nácar Colunga. Y si el señor Staumbinger se va a llamar la versión Staumbinger. Ahora, si el señor Reina es evangélico o es protestante, le va a llamar a esa versión la versión protestante. Y el señor, si el señor, vamos a decir, Nácar Colunga es católico, le van a decir esa Biblia católica. Pero todas las Biblias vienen de un solo original. Solo existe una Biblia. Pueden existir muchas traducciones. Entonces, cuando tú quieras leer la Biblia, lee cualquier versión de la Biblia. No tengas preconcepto, porque todas las versiones fueron traducidas del mismo original. Yo voy a leer esta Biblia que tengo. Aquí yo tengo la Biblia en español y en inglés al mismo tiempo. Y esta versión es la versión Reina Valera.
Y voy a leer lo que dice aquí. Voy a leer la historia de Saulo de Tarso, capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles. Versículo 1 adelante. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si encontrase algunos hombres o mujeres del camino, los trajese presos a Jerusalén. Sigo leyendo la historia. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplendor de luz del cielo, y cayendo en tierra, Saulo escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso, Saulo dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero no podían ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, y abriendo los ojos se dio cuenta que no veía nada. Así que los hombres, llevándole por la mano, lo llevaron a Damasco. Y allí estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió nada. Ahora la historia cambia. Había en aquellos días en Damasco un discípulo llamado Ananías. A Ananías se le presentó el Señor en visión y le dijo: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y anda a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de un discípulo llamado Judas. No es el Judas que traicionó a Jesús, es otro Judas. En la casa de un discípulo llamado Judas, busca a un hombre llamado Saulo de Tarso, porque él está orando. Y ha visto en visión que un varón llamado Ananías entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, yo he escuchado a muchos hablar acerca de este hombre, cuántos males ese hombre ha hecho a tus hijos en Jerusalén. Y yo sé que él tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: Ananías, ve, porque ese hombre es un instrumento escogido para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré a él cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías fue y entró a la casa, y poniendo sobre Saulo las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista de vuelta y para que seas lleno del Espíritu Santo. Y en aquel momento le cayeron de los ojos como escamas, y Saulo recibió al instante la vista, y entonces, levantándose, fue bautizado. Vamos a analizar el mensaje de esta tarde. Saulo de Tarso era un hombre sincero. Un hombre sincero que había nacido y crecido en una iglesia, en una religión. Y dentro de esa religión, dentro de esa iglesia, Saulo de Tarso siempre fue un hombre sincero, bueno. Para ser un hombre sincero y bueno no necesitas pertenecer a ninguna religión. Tú puedes ser un ateo y ser un hombre sincero y ser bueno. Sinceridad y bondad no es patrimonio de ninguna iglesia. Saulo pertenecía a una religión, a una iglesia, y era un hombre sincero y bueno dentro de esa iglesia. Había sido educado a los pies de los mayores maestros de su tiempo. Gamaliel, el grande maestro judío, había sido uno de sus profesores. Pero Saulo fue creciendo y creciendo y creciendo, y cuando ya estaba joven, escuchó hablar que estaba apareciendo una nueva iglesia, una nueva religión, la iglesia de Jesucristo.
que Jesús estaba curando leprosos y haciendo milagros, y que mucha gente estaba siguiendo a Jesús. Y Saulo muchas veces quiso seguir a Jesús. Saulo escuchaba lo que Jesús decían de Jesús y pensaba así: ese hombre tiene razón. Pero inmediatamente cerraba los oídos y decía: no puede ser, porque yo nací y crecí en esta iglesia, yo no puedo prestarle atención a lo que dicen ellos. Y entonces cerraba los ojos y con toda sinceridad continuaba sirviendo. Pero él no podía negar que estaba llegando a su vida un mensaje nuevo. Y amigos queridos y mis hermanos, escuchen una cosa: todo lo que es nuevo provoca miedo. Todo lo que es nuevo provoca miedo. Y cuando una persona tiene miedo de algo que es nuevo, reacciona de tres maneras. O se escapa, no quiere escuchar, no me hables, no quiero saber. O comienza a burlarse, a reírse, se vuelve indiferente. O persigue. Saulo era un militar, un joven militar. Escaparse no sería propio de un joven militar. Saulo era un militar, y como un militar, un hombre serio. Burlarse, volverse indiferente, no sería propio de un militar. Entonces él tomó la tercera opción. Tuvo miedo del mensaje, pero no corrió, no se tornó indiferente, tomó la tercera reacción: comenzó a perseguir, a agarrar a los cristianos y a mandarlos presos, a castigarlos, a humillarlos, a seguirlos por todo lado. Y en su corazón él pensaba: yo le estoy haciendo un favor a Dios, yo le estoy haciendo un favor a la iglesia. Y Saulo era un hombre sincero, un hombre bueno y sincero, y con toda sinceridad persiguió, y con toda sinceridad prendió, y con toda sinceridad mató, y con toda sinceridad hizo sufrir a los cristianos. Jesús lo llamó de muchas maneras. La primera vez que lo llamó lo encontramos en el capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles, cuando los judíos apedrearon a un hombre llamado Esteban. ¿Se acuerdan cuando lo mataron a pedradas a Esteban? La Biblia dice que los vestidos manchados de sangre de Esteban fueron colocados a los pies de un joven soldado llamado Saulo. Esas ropas llenas de sangre de Esteban eran el grito del Espíritu Santo para Saulo. Jesús lo estaba llamando, porque más adelante en la historia vemos que Jesús tenía un plano maravilloso para Saulo. Saulo sería un grande predicador, un gran apóstol. Jesús tenía un plan para él, y por eso lo llamaba. Pero Saulo, que había nacido en su iglesia, que había crecido en su iglesia, pensaba: ¿cómo puedo aceptar un nuevo mensaje? Bueno, ¿voy a traicionar la fe de mis padres? ¿Voy a hacer sufrir a mis seres queridos? ¿Voy a ofender a mis amigos? ¿Cómo puedo? Y con toda sinceridad, en lugar de abrir la mente y analizar el mensaje y llegar a las conclusiones, prefirió no escuchar nada y perseguir. Pero como Dios tenía un plan, lo llamó, y él no hizo caso. Y un día, cuando estaba yendo camino de Damasco para perseguir a los cristianos, el texto bíblico dice que de repente en el camino vio una luz y cayó por la tierra, y comió tierra y besó el polvo, quedó ciego, y ahí en la miseria, en el suelo, besando la tierra, comiendo polvo, se dio cuenta que estaba persiguiendo a alguien extraño. Y preguntó: ¿quién eres tú, Señor Jesús? Porque escuchó la voz de Jesús clara diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Saulo pensó: mi Dios, ¿qué estoy haciendo? Yo estaba pensando que estaba persiguiendo a un grupo de rebeldes. Yo pensaba que estaba persiguiendo a un grupo de gente enemiga de la iglesia.
Yo estaba pensando que estaba persiguiendo a un grupo de fanáticos. Yo nunca pensé que te estaba persiguiendo a ti. Jesús le dice: hijo, llegó el momento de decidir. Levántate. Y cuando él se levantó, se dio cuenta que estaba todo oscuro. No veía. Y el texto bíblico me dice una cosa interesante. Los hombres que estaban con él veían a Saulo hablando, pero no podían ver. Ustedes dos que se van a bautizar, Alejandro y Jordi, la experiencia de ustedes no puede ser comprendida por nadie. Nadie va a entender lo que pasó en el corazón de ustedes, ni los seres más queridos, ni los amigos más íntimos. Nadie. Yo encuentro gente que viene llorando a mí y dice: pastor, me bauticé, y desde el día que me bauticé me abandonaron todos. Dice que estoy loco, dice que me volví fanático. Pero no es fanatismo, no es locura, solo que es bíblico. Nadie puede entender lo que pasa dentro de nosotros. Los hombres que estaban con Saulo miraban, trataban de, pero no podían ver. Solo Saulo veía. Solo Saulo sabía con quién estaba hablando. El otro día una chica que vivió drogada, prostituida, presa por tráfico de drogas, conoció a Jesús y le entregó la vida. Y su vida fue transformada y dejó las drogas, dejó la vida de prostitución. Buscó un trabajo honesto. Pero la madre le dice: yo preferiría 1000 veces que seas una drogada y prostituta que una protestante. ¿Cómo puede ser eso? Yo preferiría que seas una drogada y prostituta, pero que no traicionases la fe de tus padres. Nadie puede entender lo que pasa en la vida de alguien que conoce a Jesús. Nadie. Pero Saulo lo entendió. Se levantó ciego y ciego fue a Jerusalén. Y después que entendió el mensaje, se bautizó. Tal vez, Jordi, tú me digas: ¿por qué me voy a bautizar nuevamente si ya me bauticé cuando era pequeñito? ¿Te bautizaste? ¿Sí? ¿Tenías 6 meses cuando te bautizaron? Tal vez, ¿no? Los hermanos mayores, ¿tienen un hermano mayor? Todos nos bautizamos cuando éramos pequeños. Entonces, ¿por qué hay que bautizarse nuevamente? Este es un asunto muy delicado. Y yo voy a hablar esto con todo el respeto que muchos amigos aquí merecen. La verdad, es un instrumento de amor, no puede ser un instrumento de ofensa para nadie. Yo también fui bautizado cuando era un pequeñito de 8 meses. Tengo hasta hoy día mis padrinos que estuvieron en la iglesia cuando me bautizaron. Pero después, a los 14 años, yo por opción propia decidí bautizarme nuevamente. ¿Por qué? Hermanos queridos, infelizmente, en esta vida existe lo falso, pero existe lo verdadero, e inmediatamente aparece lo falso. Por ejemplo, existe una corbata Pierre Cardin, cuesta $50, pero algún fabricante vivo agarra una tela muy parecida y cose una corbata y le coloca abajo Pierre Cardin y lo vende por $3. Existe un perfume Paco Rabanne. Alguien agarra una botella y coloca agua ahí, Paco Rabanne, $1. Porque el Paco verdadero, el Paco Rabanne verdadero cuesta $40. En esta vida, miren, yo viajo por muchos países del mundo y siempre cargo la moneda internacional, el billete internacional, que en el mundo son los dólares. Y ya me pasaron muchos dólares falsos, porque existen los $100 verdaderos, pero también existen los $100 falsos. Algunos de ustedes ya deben haber recibido un billete falso alguna vez en la vida.
A mí nadie más me pasa un billete falso. Aprendí a conocer. Hay por lo menos 10 características para saber cuando un billete es verdadero o falso. Una, por ejemplo, cuando te den un billete de $100, pasa la mano. Si el papel es áspero, es verdadero. Si es liso, falso. Si eso no te convence, agarra un papel en blanco y pasa. Si la tinta sale, es verdadero. Si la tinta no sale, es falso. Hay 8 características más que yo no les voy a dar. Les voy a dar sobre estas dos. Entonces hoy día a mí nadie me pasa más $100 falsos. Cuando alguien me da $100, agarro, aplico, pronto. Ya sé cuándo es falso, ya sé cuándo es verdadero. Y Dios también sabía que en asuntos espirituales existe lo verdadero, lo que es bíblico, lo que está de acuerdo a la palabra de Dios, y existe lo que no es bíblico, lo que es inventado por el ser humano. Por eso Dios no nos dejó a ciegas. Dios nos dio las características de un bautismo verdadero. Y yo voy a analizar esta tarde ligeramente cuáles son las características de un bautismo verdadero. Por ejemplo, la primera característica está en San Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Dice así: por tanto, ir y predicar el Evangelio, bautizando, hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera característica, la persona antes de ser bautizada debe ser hecha discípula, debe ser enseñada. Viene mi primera pregunta: ¿a un bebito de 6 meses tú le puedes enseñar algo? ¿Tiene capacidad de aprender? ¿Tiene capacidad de ser discípulo un bebito de 6 meses? Si no tiene la capacidad de ser discípulo, de aprender, ¿cómo puede ser bautizado? Segunda característica, San Marcos capítulo 16, versículo 16, dice así: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Primero, antes de ser bautizado, la persona tiene que creer. Pregunto nuevamente: a un bebito de 6 meses, ¿él tiene condiciones de creer algo? ¿Puede creer? Si no puede creer, ¿cómo puede ser bautizado? Tercera característica, Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, Pedro da un sermón, y después de predicar el sermón, los hombres le preguntan: ¿y ahora qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Tercera característica, la persona antes de ser bautizada tiene que arrepentirse de su vida pasada. Y yo pregunto, ¿un bebito de 6 meses puede arrepentirse de alguna cosa? Y si no puede arrepentirse, ¿cómo puede ser bautizado? Entonces, un bautismo, para obtener las características de un bautismo auténtico, bíblico, verdadero, primero, la persona tiene que tener la capacidad de ser enseñada. Segundo, la persona tiene que creer. Y tercero, la persona tiene que arrepentirse. Si la persona no ha aprendido, si la persona no ha creído, si la persona no se ha arrepentido, no está en condiciones de ser bautizada. Y hay una característica más. El bautismo bíblico en su forma tiene que ser hecha por inmersión, sumergiendo a la persona completamente en el agua. ¿Por qué? No porque una iglesia piensa que debe ser así, sino porque la Biblia lo dice así. Vean lo que dice Romanos capítulo 6 a partir del versículo 4. Porque somos, a partir del versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros resucitemos para nueva vida.
O sea, el bautismo es un símbolo de que en el momento de nuestro bautismo morimos como Cristo murió, para resucitar para una nueva vida. Quiere decir que si te coloco un poco de agua en la cabeza, tú no has muerto como Cristo murió y no has resucitado, porque en ese simbolismo hay un mensaje de que en el momento de tu bautismo tú naces para una nueva experiencia. Por eso es que Pablo o Saulo de Tarso, después de entender el Evangelio, fue bautizado en el bautismo bíblico, auténtico y verdadero. Y yo pregunto esta tarde para Jordi y Alejandro: vamos a decir que yo recibo $100. Alguien me da $100 y yo lo guardo con mucho cariño, porque $100, ¿cuántas pesetas son? Da para comprar alguna cosa. Lo guardo con mucho cariño. Yo pienso que es un billete verdadero, me lo guardo. Porque yo no conozco las características de un bautismo, de un dólar verdadero. Pero un día estoy andando bien guardadito, con todo cariño, mis $100 ahí, y de repente un día entro a una reunión y me explican cuáles son las características verdaderas, auténticas de un billete de $100. Y yo disimuladito, para que nadie vea, agarro mis $100, paso la mano, papel liso, me asusto, agarro un papelito blanco por ahí disimuladamente y la tinta no sale. Me comienzo a asustar más y comienzo a hacer todas las pruebas, y cuando llego al fin no se cumple ninguna característica. Yo les pregunto: ¿cuánto vale ahora lo que yo tengo en la mano? Mientras yo no sabía, valía. En el momento que paso a saber, ya no vale más. Y es eso lo que pasó con Jordi y con Alejandro. Ustedes no están traicionando nada. Ustedes simplemente están creciendo. El otro día yo estaba estudiando la Biblia con un joven universitario, casi médico, ya casi graduado, allá en Brasil. Él me preguntaba y yo le respondía con la Biblia. Y me preguntaba y yo le respondía con la Biblia. Y me seguía preguntando y yo le respondía con la Biblia. Y de repente sus ojos comenzaron a brillar y las lágrimas comenzaron a aparecer. Y me dijo: pastor, quiere decir que toda mi vida estuve equivocado. Le dije: no estabas equivocado, estabas creciendo. Yo les voy a hacer una ilustración esta tarde. Cuando tú vas a la escuela primaria, aprendes a sumar y a restar y a multiplicar y a dividir. Y cuando tú vas a la secundaria, tú aprendes álgebra y trigonometría y física. Pero cuando vas a la universidad, tú aprendes, ahí en la universidad descubres que la vida no es solo sumar, restar, dividir. Y también no es solamente álgebra y física y trigonometría. En la universidad tú aprendes física nuclear, trigonometría espacial. Ahora, cuando tú aprendes trigonometría espacial y física nuclear, sería justo que tú mirases a tus tiempos de escuela primaria y dijeses así: cuando yo estaba en la primaria, yo estaba completamente equivocado. Yo te pregunto: ¿estabas equivocado? No, estabas creciendo. Ahora, es triste cuando tú aprendes a sumar y a restar, y un día descubres que además de la suma y la resta existe la operación de multiplicación, pero tú dices: no quiero aprender más, yo solo con sumar y restar basta. No quieres aprender a multiplicar, no quieres aprender a dividir, o aprendes a multiplicar y dividir, pero ya no quieres aprender álgebra, no quieres aprender química, es decir, no quieres crecer. Yo les voy a decir algo a los hermanos adventistas que les puede preocupar esta tarde. ¿Ustedes creen que la iglesia adventista es dueña de la verdad? No es así. Solo Dios es dueño de la verdad.
pero Dios tiene su palabra. Y lo que nosotros como iglesia creemos es lo que hemos entendido hasta hoy día acerca de la revelación. Pero no piensen que lo hemos entendido todo. No piensen que somos dueños de la verdad. Puede haber más verdades para ser descubiertas en su palabra. Y debemos siempre estar con la mente abierta para no, la mente siempre abierta. Porque la vida del cristiano es como la luz de la aurora que va creciendo, creciendo hasta que el día es perfecto. Mucha gente me pregunta, ¿qué haremos en el cielo? No haremos nada. Será una vida monótona, rutinera, sin hacer nada en el cielo. El Espíritu de Profecía dice que en el cielo estudiaremos el tema de la salvación por toda la eternidad y no lo entenderemos nunca. ¿Cómo pensamos que en esta tierra podemos saber alguna cosa? Todos estamos creciendo. Todos estamos creciendo. Y yo me siento muy feliz porque yo voy alejando y llegando aquí. Estaba predicando en Porto Alegre en el mes de agosto pasado, si no me recuerdo mal, cuando estaba en un estadio para unas 20,000 personas, cuando el presidente de la asociación me dice, oye, hay un español aquí que quiere hablar contigo. Le dije, también llámelo, y yo estaba en el camarín adentro. Y de repente vi a Jordi entrando. ¿Qué hago? Y él me contó su historia. Dice, pastor, yo no podía soportar un protestante delante de mí. Era solo saber que había protestantes, yo pasaba por el otro lado de la vereda. Yo era un hombre sincero en la iglesia que nací. Pero Dios me encaminó de muchas maneras y me fue llamando y me fue llamando. Vine al Brasil a estudiar. En Brasil conocí una persona que me habló de Jesús. No me habló de iglesia, me habló de Jesús. Entendí que Jesús no era solamente una doctrina, que Jesús no es un nombre, que Jesús no es algo que se carga en la vida. Jesús es una persona. Le abrí mi corazón a Jesús. Fue duro descubrir en la Biblia que muchas de las cosas que yo creía no estaban documentadas en la Biblia. Fue difícil abrir mi mente para cosas bíblicas que yo no entendía. Pero el Señor me fue guiando, me fue guiando. Y cuando usted estuvo predicando en Zaragoza el año pasado, yo fui. Y cuando usted hizo el llamado y las personas se levantaron para bautizarse, yo sufrí, luché en mi corazón. Ahora, pastor, yo vine de España aquí solamente para hacerle una invitación. Yo quiero bautizarme antes que termine este año. Y quiero hacerle una invitación. Quiero que usted esté presente en mi bautismo. Esa invitación es una locura. En mi programa de trabajo eso es una locura. ¿Cómo me voy a locomover de un continente a otro para participar de un bautismo? No tiene cabida. Pero yo salía de vacaciones el 20. Yo estoy de vacaciones. Y le dije también, voy a aprovechar y voy un final de semana contigo. Les dije a mis hijos, estoy de vacaciones, pero los voy a dejar. Las vacaciones es para pasar al lado de la familia. Voy a irme porque necesito participar de un bautismo de un muchacho. Y los muchachos jóvenes jugando dicen, está bien, te vas, pero con una condición. ¿Qué condición? Nos traes a cada uno una camiseta, una camisa del Barcelona. Ahí ya compré las camisas del Barcelona, estoy pagando la deuda por ahí, porque estoy usando el tiempo de ellos. El tiempo de vacaciones es el tiempo de la familia. Y vine aquí porque quise participar de un momento bonito en la vida de una persona como yo, el momento más solemne, porque Alejandro y yo, cuando ustedes salgan del agua del bautismo, no lo digo yo, no lo dice la iglesia, lo dice la palabra de Dios. En el momento en que ustedes se levanten del agua del bautismo, están naciendo a una vida nueva. Ustedes saben lo que es no tener pasado. No importa lo que ustedes hayan hecho en su vida pasada, en el momento que salgan de las aguas del bautismo están completamente lavados, nacen a una experiencia nueva.
Es como si Dios les entregase una página en blanco y les dijese: hijo, ahora escriban su vida a partir de hoy día. Completamente perdonados, completamente transformados. Yo quisiera vivir ese momento nuevamente en mi experiencia. Saber lo que mi vida está comenzando. 0 kilómetros. Es una cosa que no tiene precio. En este momento voy a pedirle a Jordi y a Alejandro que se preparen para el bautismo. Porque así como ellos esta tarde, a lo largo de mi vida, he visto gente llegando al tanque del bautismo. Conocí una persona que estaba loca, pasó por hospitales psiquiátricos, dueño de las empresas de harina Santa Rosa, allá en el Perú, un hombre de mucho dinero, pero de repente enloqueció. Pasaba por hospitales psiquiátricos, andaba vagando, intentó suicidarse. La familia estaba desesperada. ¿De qué servía todo el dinero que tenían si él ahora andaba como loco y la otra sin saber lo que quería en la vida? Y un día, en medio de la locura, pasó por una carpa enorme y estaban distribuyendo unos folletos y él agarró un folleto y el título del folleto decía: si quieres ser feliz, entonces ven esta noche para encontrar el secreto de la felicidad. Y él entró a aquella carpa y en esa carpa se estaba predicando de Jesús. Y aquel hombre quedó impresionado y descubrió que lo que le estaba faltando en la vida era Jesús, y le entregó la vida a Jesús. Y los familiares decían así: ahora la locura le dio por la religión. Pero lo que los familiares no sabían era que ahora él estaba renaciendo una vida nueva, y él tomó la dirección de la empresa nuevamente, curado, completamente curado. Noches y noches no podía dormir, tomaba píldoras para dormir. Hoy día duerme como un angelito todas las noches. El Espíritu de Dios lo transformó completamente. La familia no podía entender qué es lo que le pasa. Pero el texto bíblico dice que los hombres que estaban con Saulo no podían ver, pero Saulo podía ver. Por eso lo que Jordi y Alejandro están sintiendo esta tarde, nadie lo puede entender, solo ellos. Queridos Jordi y Alejandro, un día ustedes se encontraron en los caminos de la vida con Jesús. No se encontraron solamente con una iglesia, no se encontraron con una religión, se encontraron con Jesús. Sintieron la voz de Jesús llamando a su corazón, decidieron abrirle la vida, entregarle el corazón. Y esta tarde llegan a las aguas del bautismo para sellar su pacto de amor con Jesucristo, por esa decisión que han tomado, para el perdón de toda su vida pasada y para una vida victoriosa en Cristo. El pastor Pérez, por mandato divino, como ministro del Santo Evangelio, os bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Conforme a la promesa bíblica, la vida de Jordi y de Alejandro está comenzando en este momento.
A lo largo de mi vida Dios ya me respondió muchas oraciones, pero hay una oración que Dios no me respondió hasta hoy día. Yo me bauticé de esa manera a los 13, 14 años. Solo que no me bauticé en una iglesia como esta, me bauticé en un río. Y desde el río hasta el lugar donde yo podía cambiarme de ropa había unos 50 metros de distancia. Y cuando salí del agua mojado, y mientras me dirigía al lugar donde cambiarme la ropa, yo hice una oración en mi corazón. Le dije: Dios mío, conforme a tu promesa, mi vida está completamente limpia. Yo acabo de nacer. Yo quiero pedirte un favor. Yo quiero morir ahora. Yo quiero que recojas mi vida. No quiero vivir más. Porque yo sé que si ahora muero, yo estoy salvo en ti. Mi vida está completamente limpia, lavada. Era la oración sincera de un muchacho de 13, 14 años. Dios no me la respondió. Dios me dijo: tienes que seguir viviendo. Y seguí viviendo hasta hoy día. Pero yo recuerdo aquel momento cuando le dije: Jesús, Señor, siento que estoy completamente lavado. Estoy naciendo de nuevo. Qué experiencia linda. Solo puedes saber lo que eso significa cuando un día renazcas del agua. Por eso yo quiero hacer una invitación esta tarde. Yo quiero hacer una invitación. Si tú un día quieres pasar por la experiencia del bautismo, no sé si mañana, si el próximo año, si de aquí a 2 meses, a 5 meses, no sé. Pero si esta tarde tú quieres decirle a Jesús: Señor, yo quiero estudiar la Biblia y conocer más tu camino, y un día también me gustaría pasar por la experiencia del bautismo y prepararme para la vuelta de Jesús. Quiero pasar por esa experiencia un día. Si tú quieres decirle eso a Jesús, yo quiero que te levantes y vengas aquí. Habrá por lo menos una persona aquí que quisiera decirle eso a Jesús en su corazón esta tarde. Aunque haya solamente una persona, yo quisiera que si tú estás sintiendo en tu corazón allí el deseo de decirle: Señor, quiero prepararme para un futuro bautismo un día, que te levantes y vengas esta tarde aquí. ¿Quién es la primera persona que quiere levantarse y venir? Aceptando la invitación de Jesús de pasar por esa experiencia maravillosa del bautismo. ¿Hay alguien esta tarde aquí? Yo sé que el Espíritu de Dios está tocando, está trabajando en los corazones. Tal vez es una de las personas que se levantó esta mañana, que ya dio un paso aceptando a Jesús, pero esta tarde quiere dar un paso más diciéndole: Señor, ahora quiero estudiar tu palabra y quiero prepararme para un día participar del santo bautismo. ¿Hay alguien esta tarde aquí? ¿Alguien quiere levantarse y venir aquí? ¿Alguien siente que el Espíritu de Dios está trabajando en su corazón, llamándolo? La Biblia dice que hay alegría y fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente, que por 1000 que no precisan de arrepentimiento. Uno es mucho para el Señor Jesús. Y si esta mañana aquí hay una persona, entonces venga con fe a los brazos de Jesús. Y seguramente que los ángeles van a cantar himnos de alabanza allá en el cielo. Antes de hacer la oración final, déjenme decir que alguien aquí en su corazón está luchando. Pero las cosas en la vida espiritual son así. El Espíritu de Dios toca el corazón, pero no derrumba la puerta. Llama, pero no arrastra. A Saulo lo llamó y lo llamó. Un día tuvo que comer el polvo de la tierra para entender que Jesús lo estaba llamando. Tal vez hoy día te está llamando. No esperes caer en el suelo, comer el polvo, para entender que Jesús te está llamando. Si sientes la voz de Jesús diciéndote: ven, ven, mientras tienes la oportunidad de hacerlo.
Habrá por lo menos una persona que tomará su decisión esta tarde. Una persona que siente en su corazón que Dios le está diciendo: hijo, prepárate, estudia la Biblia, prepárate para el futuro, entrégale la vida a Jesús. Si está ya en el salón asistiendo por la televisión y siente que el Espíritu de Dios lo está llamando, levántese y venga aquí. Yo voy a hacer la última oración. Solo que antes de hacer la última oración, quiero tener la seguridad de que no te vas a levantar más. El otro día en San Pablo salí en la puerta y un hombre me abrazó llorando y me dice: pastor, ¿por qué se apresuró? Si usted me esperase 30 segundos más, yo me hubiera levantado. Estaba con miedo. Cuando estaba para levantarme, usted terminó. Bueno, esta tarde te voy a esperar los 30 segundos que estás necesitando, porque de repente estás sufriendo allí en tu corazón, sintiendo que debes tomar tu decisión, sintiendo que debes prepararte para el futuro, sintiendo que debes decirle sí a Jesús. Allí en la televisión, si estás ahí en el salón, ven. Puede ser la oración final del bautismo. ¿Estás seguro que no te levantarás, que no vendrás? ¿Estás seguro que vas a dejar? La Biblia dice: si oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No endurezcáis vuestro corazón. Si estás sintiendo que la voz de Dios te está llamando hoy día, ven. Voy a orar. Si mientras estoy orando tú sientes que debes levantarte y no tengas miedo, inclusive de interrumpir la oración, pero si sientes la voz de Dios llamando, levántate y ven. Vamos a orar. Querido Padre, vamos a bautizar a 2 personas en el agua. Por favor, tú bautiza tu Santo Espíritu. En 2 minutos el secretario de la iglesia va a escribir el nombre de esas 2 personas en los libros de la iglesia en esta tierra. Pero por favor, tú escribe el nombre de esas personas en los registros de la vida allá en el cielo. Estás trabajando en muchos corazones aquí presentes. Personas que están sintiendo tu llamado, que están luchando en su corazón, que están sintiendo un nudo en la garganta, cuyas manos tal vez están sudando, cuyas piernas parecen de plomo. Están sintiendo tu voz llamando, pero no pueden responder por algún motivo. Ten paciencia con esas personas. Síguelos llamando, como a Pablo, como a Saulo, una vez y otra vez, hasta que un día no tengan otro camino sino abrirte el corazón y entregar la vida. Bendice nombre por nombre cada uno de los que están aquí. Bendice a tu iglesia en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.